Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy lo de buenos es por mera cortesía, por no decir otra cosa, ¿no? Porque está claro que no son buenos días, igual que está claro que este no es un vídeo eh, programado, ¿no? Y ojalá y un vídeo así nunca tuviera que hacerse, y sin embargo siento que las circunstancias me empujan a ello. Por supuesto, estoy hablando de la catástrofe que en estos momentos estamos viviendo en España, una catástrofe natural, pero sobre todo social y política, que de momento tiene unas 200 y 300 víctimas oficiales, de 200 y 300, pero que seguramente con el paso de las horas y de los días y de las semanas acabe confirmando pues una cifra que puede superar con facilidad los 500 muertos y que puede incluso llegar o hasta superar los 1000 muertos, ¿no? Porque mientras grabo este vídeo, el día 2 de noviembre de 2024, bueno, ocurre que la cifra de desaparecidos en España pues, es de 2000 personas, ¿no? La información básica sobre lo acontecido la conocemos todos, como sé que tengo gente, seguidores, ¿no? Suscriptores que son de otras latitudes, de otros países. Por resumir, hemos sufrido una gota fría, ahora llamada Dana, en España, que, bueno, en ciertas regiones, que especialmente se ha cebado y en sus aledaños, en pueblos como Paiporta, se ha cebado por, eh, bueno, la desprotección con el monte y ciertas políticas que han contribuido terriblemente, pero sobre todo por que no se avisó a la población, ¿no? Entonces, una cantidad de agua que no es la peor que se avisó en España, ¿no? De hecho, en los 80 hubo otro desastre en la misma zona que fue mucho más intenso en lo que a cantidad de agua se refiere, mucho más intenso en lo que a duración se refiere y sin embargo tuvo muchas menos víctimas, ¿no? Porque se avisó a la población y hubo un margen de maniobra. Sin embargo, aquí toda esta ingente cantidad de agua concentrada en pocas horas, pues cayó mientras la gente no estaba sobre aviso, entonces estaba en la calle, estaba haciendo la compra, estaba en su casa cuando quizás no debería estar ahí, sino que podría haberse marchado y por lo tanto, pues hay en estos momentos, como digo, unos 2000 desaparecidos, un caos absoluto, zonas sin luz, sin comida, calles intransitables por pilas de coches, etcétera, etcétera. Esa es la situación, ¿no? Y como digo, en ese caos, sin embargo, lo que sencillamente es un desastre natural, pues tiene una serie de implicaciones sociales y políticas muy fuertes, que son las que hoy quiero comentar aquí de forma improvisada, ¿no? Porque hay que hablar de, dentro de ese caos, del orden que rige el caos y de cómo después de la disolución todo va a solidificarse, ¿no? Se solve et coagula. Por supuesto, estamos hablando en términos de altos grados y no es casualidad, ¿no? El que quiera entender, que entienda. No tenía pensado hacer este vídeo, de hecho no tenía pensado hablar en absoluto de este tema de forma pública, pero bueno, primero empecé haciendo unos comentarios en Twitter el día 1 por la noche, a la luz de cómo iba evolucionando la actualidad. Y luego se me ocurrió que estos comentarios quizás podrían ser transformados en un artículo. Y ahora, una vez hecho el artículo, yo ya, bueno, pensaba seguirlo como una persona más, hasta que me ha llamado un amigo y me ha dicho, oye, ¿no piensas hablar de esto en el canal? Y le he dicho, la verdad es que no, y me ha dicho, pues fantaseo con que hagas un vídeo, ¿no? Y para mí eso pues es una llamada de responsabilidad dentro de mis ínfimas capacidades de resonancia, pero aunque sean dos personas al otro lado de la pantalla, ya es algo muy importante y aunque sea para dos personas, pues me siento llamado a hacer, aunque sea un mínimo comentario, no sobre lo que es el desastre en sí, que eso ya hay
técnicos con conocimiento sobrado para hablar de ello, sino para evaluar esas consecuencias sociales, políticas y hasta esotéricas, ¿no? Entonces voy a proceder a la lectura de ese artículo y después voy a hacer unos comentarios, pero sí que quisiera recordar que todo esto llega una semana después del escándalo que ha sacado a Íñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos y por lo tanto una de las figuras clave que periclitó el 15M español, que lo ha sacado de la política, ¿no? Un escándalo sexual que yo ya me di cuenta de que venía a simbolizar, ¿no? Una boda hierogámica entre un hombre y una mujer, ¿no? Con este tipo de primado negativo, ¿no? En el que se parece que se está enunciando una actitud, pero en realidad se está... Y me di cuenta de que obviamente eso formaba parte de protestas que está habiendo en España contra el alquiler, etcétera, etcétera, que vienen a preanunciar un nuevo 15M de alguna forma, entonces se está cerrando una etapa y se está inaugurando otra, que tiene mucho que ver con lo que venimos contando aquí del Cuarto Reich, ¿no? Tiene mucho que ver con que también esta semana tengamos elecciones en los Estados Unidos y tiene mucho que ver con esa idea de disolver y solidificar, ¿no? Solve et coagula, lo que reina en el caos. Es decir, cómo para inaugurar un nuevo orden es necesario cerrar el anterior. Y aquí venimos diciendo, y también por eso nuestros programas sobre Arde América, nuestros programas sobre el esoterismo nazi, es para hablar de ese cuarto Reich, ¿no? Que en mi opinión viene, que está ya en marcha, que está ya aquí y que está ya operando, ¿no? Como podemos ver. Entonces, primero vemos cómo España adopta una posición en la guerra de Israel. Eso tiene unas consecuencias. Después, paulatinamente, Pedro Sánchez va siendo expulsado del poder, mientras se va generando quién va a estar en el poder cuando él se vaya, y al mismo tiempo se va generando lo que va a estar frente a ese poder, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y para eso es necesario quitar a los que ya están. Entonces Errejón se va, ocurre esta catástrofe, que por supuesto es una catástrofe natural. Si es provocada o no, yo no tengo forma de saberlo, ni me interesa en el fondo. Es como lo que pasó con el pangolín y demás. Si eso es real, si sale de un laboratorio, a mí qué me importa. Lo que sé es que ha habido una utilización, que estamos otra vez con el catastrofismo, que estamos otra vez con la doctrina del shock y que esta vez está siendo especialmente violento, ¿no? Y que aún así hay grandes capas de la población que, como ya ocurrió en 2020, siguen sin ver la realidad, ¿no? Siguen sin querer enterarse. Entonces es probable que veamos un cambio de gobierno, es muy, muy probable. Y eso, desde luego, no es el fin de la historia, ¿no? Esto no es sencillamente gente que por incompetencia no se estuviera dando cuenta del peligro y ya está, ¿no? Y que quitándoles se arregle. Está claro que es un problema del propio sistema. Es verdad que hay mucha gente que se está dando cuenta de esto ahora. Da igual que esté gobernando en Valencia el PP, da igual que esté gobernando en España el PSOE y que ninguno de los dos se haya preocupado de hacer lo que hay que hacer, porque estén pensando en las implicaciones políticas. Eso es cierto, pero también es la versión una versión esotérica más profunda que tiene que ver con las fechas que esto ocurre y tiene que ver con lo que somos los ciudadanos a ojos del sistema, ¿no? Que es carne sacrificable y por lo tanto nuestras vidas no valen nada. Esa es la parte negativa, ver hasta qué punto la fragilidad es patente, pero también hay una esperanza, ¿no? Yo ahora vengo de dar una vuelta y veo cómo está, en este caso, mi ciudad, Madrid, recogiendo alimentos en mi antiguo colegio, recogiendo alimentos en donde se depositan las basuras aquí al lado, etcétera, etcétera. Y ves la entrega y es lo único positivo, ¿no? Pensar que hay mucha gente que, igual que pasó en 2020, se despierta, o por lo menos un grupo de gente, y que los que nos despertamos al ver esto y no nos quedamos con la versión oficial A o con la versión oficial B, ¿no? La versión oficial A, que es la oficial del gobierno,
Da igual el gobierno local, el gobierno del país, o la versión oficial B, que es la de la supuesta disidencia. No nos casamos ni con lo uno ni con lo otro, pues despertamos y nunca nos vamos a olvidar, ¿no? Y tristemente esta es una semana de la que nunca nos vamos a olvidar, en España sobre todo, por esto que ha pasado y que está pasando, y en, en otros países tampoco, por lo que comento, ¿no? Las elecciones, sobre todo en Estados Unidos, que son muy relevantes y donde tenemos a un señor que ha sobrevivido a un atentado no por casualidad y tenemos enfrente pues a un poder que está conduciendo el mundo hacia una catástrofe, ¿no? Y ver cómo en el fondo no son dos caras opuestas, sino que son una y la misma cosa, ¿no? Y que gane una y haya guerra civil o gane el otro y haya un recrudecimiento del poder y una renovación, la máquina sigue funcionando. Y aquí igual, se marche el gobierno actual o no, la máquina seguirá funcionando y no veremos un cambio real, ¿no? A pesar de que lo hayamos arañado en algunos momentos donde la organización ciudadana frente a la adversidad ha sido tan grande y tan eficaz, ¿no? Entonces, bueno, voy a proceder a leer el artículo que se titula La negligencia voluntaria y criminal del Estado en 15 puntos y que se puede encontrar en la descripción del vídeo para el que le interese. Dice así: un vistazo rápido a la historia reciente de España revela nuestra incapacidad para generar una élite alternativa a esa oligarquía plutocrática, tan necrosada como estúpida, que nos gobierna desde un sistema burocrático al que buena parte de la ciudadanía hipnotizada rinde pleitesía. Atentado en Atocha, impunidad política de ETA, atentado en las Ramblas, confinamientos anticonstitucionales e innumerables casos de la corrupción en la partidocracia y ahora miles de vidas cercenadas por la negligencia y el desamparo. Habrá que explicar a los nietos por qué dejamos que sucediera. Las consecuencias, punto primero, las consecuencias de la gota fría en Valencia a la luz de los grandes clásicos de la teoría política como Bertrand de Juvenel. Pone sobre la mesa con total claridad que esto va de matar al Minotauro antes de que él te mate a ti. Lo que está haciendo el poder con sus ciudadanos no es dejadez, es sacrificio ritualizado, a la manera de Saturno devorando a sus hijos. Punto 2. Ante la evidencia manifiesta de la actualidad, conviene despertar de una vez. Existe un Estado profundo español, igual que hay un Deep State norteamericano. Es real, y luchar contra él no es una elección, se trata de un asunto de supervivencia. Enterrar a las víctimas y restaurar el orden social es el primer paso. Después, hay que depurar responsabilidades con el sistema para evitar futuras masacres y hacer justicia con las ya acontecidas. 3. Sin duda alguna, la partidocracia del PSOE y el PP es una parte importante del problema, pero las responsabilidades no deben acabar en los partidos políticos. A nivel nacional y regional, los principales nombres de cada gobierno son sustituidos a los pocos años, mientras que los artífices del Estado profundo español, esto es, altos cargos del funcionariado, magistrados, militares, miembros de servicios secretos, son el poder fáctico que se perpetúa a lo largo de décadas, velando en exclusiva por sus propios intereses. Cuarto, es el momento de desprenderse de la ingenuidad ante las imágenes de dolor y asumir de una vez que el Estado tiende por naturaleza a la dominación. Su naturaleza es la guerra y su fundamento son las fuerzas armadas. Dominan la guerra contra otras naciones o contra aquellos ciudadanos a los que no puede someter, empleando para ello a los impuestos, la policía o la ley. Se reclama la ayuda de las fuerzas militares del Estado. Es cierto que su ayuda puede ser útil en este momento, pero conviene recordar que el ejército, como todo brazo del poder, no es la solución. Y ya caímos en ese error mortal durante el confinamiento, el aplauso a los sanitarios. Por medio del ejército es que el Estado ejerce el monopolio de la violencia. Y por eso, en los Estados Unidos se puede ir armado. Independencia del Estado es libertad. Independencia sanitaria es verdadera salud, que también es otra forma de libertad. Sexto, a nivel no solo social, sino que también en lo estrictamente político,
El surgimiento de los voluntarios es el acontecimiento más importante que ha ocurrido en España en décadas. Política fuera de los partidos y su falso simulacro de alternativas, porque lo de los voluntarios en Valencia no es un simulacro ni es solamente ayuda ante la catástrofe, es política real y de participación contra la política del Estado. Poder hecho de abajo hacia arriba para mejor subvertir la dominación del 78 ejercida de arriba a abajo desde hace 40 años. Séptimo, a pesar de lo que dicta la letra muerta, el pueblo español no es soberano, sino súbdito del Estado, del poder, del sistema. Como realidad, solo el pueblo salva al pueblo. Es decir, solo el pueblo hace política para el pueblo, con puntos de apoyo, caminatas, palas y botellas de agua, y sin necesidad de urnas. Octavo, se percibe un nerviosismo importante en la partidocracia y más aún en el Estado profundo español. Y esa incertidumbre es tan peligrosa como oportuna si se sabe aprovechar. El régimen del 78 en su conjunto tiembla ante la marea de voluntarios surgidos de entre el pueblo para salvar al pueblo de las garras del sistema. A diferencia de los medios de comunicación, los voluntarios no dependen de una ideología o un partido. Son libres y auténticos refractarios al sistema. Por eso, generan temor en los verdugos de Valencia. Noveno, si a partir de consentida en Valencia se organiza una red eficaz de desobediencia civil que haya aprendido aquello que fue un lastre en lo que ocurrió en 2020 o en Ferraz, tal vez se pueda soñar con una alternativa real al sistema. El pueblo español tiene al régimen frente al régimen del 78. Todo lo que no parta de ese eficaz eslogan está condenado a ser reintegrado por el sistema, como ocurrió en su momento con el 15M y todos los partidos políticos surgidos de él, como Podemos o Ciudadanos. Décimo, se ha restringido la movilidad en zonas afectadas, y no es casualidad. Se promueve una vez más el confinamiento, al tiempo que se disuade cualquier ayuda ciudadana. Todo ello, por supuesto, según la óptica vertical que ha establecido el poder. Sin los voluntarios se acaba la ayuda y todo depende de los profesionales atados de pies y manos por el poder. En otras palabras, se le está regalando el control a nuestros verdugos. Y sin los voluntarios, de nuevo, se acaban los testimonios no deseados, la incómoda presencia de los testigos ante los cadáveres por llegar. Y con ello se garantiza el establecimiento de cifras falsas, además de la concesión al poder de una capacidad que no van a desaprovechar, la limpieza de responsabilidades sin que rueden cabezas. 11. No olvidemos que por encima del Estado profundo español existe un eficaz deep state internacional en Occidente. Las políticas verdes de la Unión Europea en la gestión del territorio español tienen mucho que ver con la catástrofe acontecida. El universalismo aspira a superar la Iglesia y al Estado con un sometimiento de distintos territorios nacionales bajo un mismo poder internacional. Punto número 12. ¿Qué se puede deducir de la lamentable cobertura de la catástrofe por parte de todos los medios de comunicación oficiales y oficiosos, a excepción hecha una vez más y como ya ocurrió en 2020 de Iker Jiménez? Guerra de alimañas, perdón, de partidos a la luz de los acontecimientos. El PP culpó al PSOE de la dejadez y el segundo ha retrasado en todo lo posible la ayuda para dejar solo al primero en la gestión de la catástrofe. Mientras tanto, sufre el pueblo y se escurren las verdaderas responsabilidades por las que podríamos llegar a marcos de violencia justiciera impartida por el pueblo. 13. Lo fundamental es recordar que ahora mismo en Valencia hay bebés ahogados y ancianos sepultados. Los supervivientes duermen encima de garajes sembrados de víctimas. Los medios de prensa oficiales ignoran una realidad que a nivel internacional ya es manifiesta. No estamos sufriendo una negligencia, sino un plan. No podemos perdonar a aquellos que han orquestado y ejecutado el plan. Las cifras 14. Las cifras de desaparecidos y muertos siguen sin esclarecerse. Las calles permanecen a oscuras. Los robos y ocupaciones cunden por doquier. La ayuda efectiva se retrasa durante horas decisivas y se decide centralizar a los voluntarios y restringir su movilidad y su visibilidad. Al poder le importa más mantener el control que salvar vidas. Y eso tampoco lo podemos olvidar. Y 15. Lo que se ve todas las noches en pueblos como Paiporta es un ensayo general de apagón, donde además se hacen evidentes las consecuencias de la dependencia del Estado
y desaparición del dinero físico alentado por el mercado. Por eso, ante la caída simulada del sistema, que en realidad rehúsa acudir a salvar, resalta la importancia de redes alternativas y patrióticas de resistencia ciudadana. Ejemplo de ello es Valencia Forum, en el epicentro de la catástrofe, y Espacio Ardemans, desde la capital de España. Hubo gente que me dijo hace menos de un mes, cuando fui a dar una charla a varias de estas asociaciones distribuidas por España: ¿no te genera reparos ir a dar charlas en locales de ultraderecha? Ahora son esos peligrosos fascistas de Madrid y Valencia y Zaragoza y Salamanca los primeros en ayudar, mientras los antifas y demás bien pensantes permanecen apoltronados ante el boletín de noticias de la televisión española. Nota final. Largos periodos de paz promueven ciertas ilusiones. Una de ellas es creer que la inviolabilidad del hogar se basa en la Constitución. En realidad, la inviolabilidad del hogar se basa en el padre de familia que se encuentra en la puerta, rodeado de sus hijos, hacha en mano. Ernest Junger, La emboscadura. Y con esto termina el artículo, con esta cita de Junger, que también hay que traer a colación El Trabajador, ¿no? Ese libro de 1932 de Junger, porque si esa iniciativa ciudadana del pueblo, de voluntarios que están yendo a Valencia a pie a ayudar a achicar el barro de las calles, ayudar a mover los coches, ayudar a limpiar las casas, ayudar a sacar los cadáveres, ayudar a llevar comida, víveres, etcétera. Si esa red se organizara, podríamos tener una alternativa real política en España al régimen del 78. Y no olvidemos que ese régimen del 78 está implantado en España, fundándose sobre la muerte de Carrero Blanco, para convertir a España en un esclavo de la OTAN, ¿no? Y para hacer que el Estado profundo español cumpla sus órdenes al servicio de un Estado profundo occidental más grande aún y más importante aún, ¿no? Y por eso digo que aunque hay un primer nivel que ya dudo que se vaya a conseguir, de acabar con el bipartidismo, de acabar con la partidocracia, de acabar con el régimen del 78, nunca se puede olvidar ese segundo nivel, ¿no? Y no se puede olvidar que si es el primer nivel el que ha permitido la catástrofe y por lo tanto la ha alentado de forma pasiva, es porque el segundo nivel así se lo ha indicado, ¿no? Podríamos decir. Es porque interesa. Y como sabemos que ese segundo nivel no solo tiene unos intereses materiales muy fuertes, que es así, sino que también tiene una serie de simbología esotérica, no podemos pasar por alto ni lo que vino antes en España, ese asunto, caso de Rejón, renovación de la izquierda, caída de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto probablemente sea el golpe final para que Pedro Sánchez se vaya del gobierno. No podemos olvidar el otro lado, es decir, que Pedro Sánchez no va a hacer nada si no se lo ordenan sus amos. Entonces esto no es una negligencia cualquiera, esto no es una manifestación más de una partidocracia necrosada y del Estado de las autonomías y su incompetencia, aunque también, sino que hay algo más detrás, ¿no? Que ya no nos atrevemos a decirlo, hay otra gente indicándolo, pero sí que señalamos que esta es otra dimensión que no debe pasarse por alto. Entonces sí, se puede generar un estado del trabajador, ¿no? En España, de esos voluntarios que están yendo, que decían organizarse y buscar responsabilidades, ¿no? Y salir con las puñeteras antorchas a la calle y poner firmes ya las cosas, ¿no? Pero viendo estas experiencias pasadas, ¿no? Viendo todo lo que ha pasado en la sociedad española, tantos ritos de paso, ¿no? La transición, con la Constitución que se aprobó como se aprobó, el 23F, con la creación de esa monarquía mística, de ese PSOE místico, el GAL, el 11M, la crisis económica, el 15M, la guerra de Irak, después el asunto 2020, los nuevos partidos que en el fondo no son más que bisagras de los viejos, etcétera, etcétera. Uno piensa, bueno, hemos tragado todo esto y quizás sigamos tragando, ¿no? Entonces, por un lado es bonito ver cómo la gente que no tiene dinero, que lo está pasando mal con la actual crisis económica, sale a comprar, sale a llenar furgonetas, sale a coger carretera y manta y a ir con palas a achicar donde haya que hacerlo, ¿no? Eso es bonito verlo. Y ver cómo la gente ya está harta, ¿no? Y ver en redes sociales donde hay libertad como X,
ver comentarios y comentarios de tanta gente que ha despertado y llamar a este y llamar a otro. Y tú también lo ves así, sí, yo también lo veo así, ¿no? Y decir, vale, no estoy solo, no estoy loco, no. Pero luego, por otro lado, es lo de siempre, que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Y uno ve que hay psyops para todos, que el régimen se renueva, que incluso cayendo el régimen del 78, lo único que vendría es una extensión de lo mismo, ¿no? Bajo la apariencia de cambio. Que si se va el gobierno ahora, el que venga va a cumplir otro papel y la oposición va a cumplir a su vez otro papel, ¿no? Y que con las psyops cada uno va a caer en un lado del tablero distinto, ¿no? Y que lo que se perpetúa es que los mismos ritos que pueden hacer un alcácer pueden hacer algo como lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y que el que sufre es el pueblo, y que el pueblo está desamparado, ¿no? Y que en el fondo estamos solos ante lo que el sistema haga con nosotros, ¿no? Matarnos o empobrecernos o lo que está ocurriendo, ¿no? La desaparición del dinero físico, como decía, los confinamientos, restricciones a la movilidad que se han vuelto a establecer. ¿Para qué? Para dominar a esos voluntarios que no puedan actuar libremente, que no puedan ver lo que no deben ver y que no puedan organizarse, sino que sean organizados, ¿no? Y por lo tanto pierdan toda la iniciativa y se conviertan en fin, en algo asumido por el sistema, ¿no? Porque el sistema desde el mayo del 68 es especialista en eso, es especialista en asumir toda, todo intento de subversión como parte de su discurso, ¿no? Y hacer que lo antioficial, en el fondo, se acabe convirtiendo en algo oficial, ¿no? Es especialista en hacer eso, ¿no? En coger el feminismo, el discurso de tal, el no sé qué, y utilizarlo para sus intereses. Y ahora lo quieren hacer también, ¿no? Quieren convertir a los voluntarios. Y en buena medida eso es el Cuarto Reich, ¿no? El Cuarto Reich es coger todo lo que estaba fuera del mundo woke y ahora que el mundo woke se desmorona, porque ya se desmorona, y ya verán cómo si pierde Kamala Harris y gana Donald Trump, el hombre que ha sobrevivido a ese falso atentado, a ese atentado, dejémosle ahí, que no es el de Kennedy precisamente, ¿no? Porque hay una pequeña diferencia y es que no salió muerto, sino que salió vivo. Y si el Deep State quiere matar a alguien, te mata. Y si no, que se lo pregunten a Kennedy, ¿no? Y ahí está. Trump no acabó como Kennedy. Bueno, pues si gana ese hombre, si gana Donald Trump, ya verán cómo lo woke ha acabado y ha llegado otra cosa. En Estados Unidos y en España. Entonces, esta semana quizás no sea así, quizás gane Kamala, aunque estoy seguro de que en ese caso habrá algo parecido a una guerra civil. Pero es muy probable que estemos viendo cómo en un país que ha sido siempre avanzadilla de todo en Europa, que es España, lo fue en el matrimonio homosexual, lo fue en el aborto, porque desde la transición se ha convertido en eso, igual que Argentina en Hispanoamérica se ha convertido en eso, y también en Argentina ahora hay un nuevo orden con Milei, pues quizás lo que hemos visto en Argentina con Milei y podamos ver en Estados Unidos con Trump, también vaya a llegar ahora en España con Ayuso, con quién, no lo sé. En cualquier caso, está claro que esta semana es una semana trágica por los muertos, por lo que esto supone para España, y es una semana en la que un régimen puede estar derrumbándose, en el que un régimen en cierto sentido se ha derrumbado, porque es muy difícil que Sánchez llegue vivo a Navidades, vivo, quiero decir, en el poder a Navidades con esto, es muy probable que haya ya tal acumulación de casos de corrupción, amnistía, etcétera, etcétera, que tenga que irse ya. Pero lo que venga aquí, lo que venga en Estados Unidos, lo que ya está en Argentina, no es tampoco lo que el pueblo se merece, ¿no? El pueblo sigue sufriendo, sigue siendo víctima y eso es lo que hace que todo este cambio sea trágico. Que en este caos que estamos viviendo en el fondo hay un orden oculto, eh, que esta disolución lo que va a hacer es acabar volviéndose sólida para que alguien se siga aprovechando de ello y que este derrumbe no es más que, como decimos en nuestros programas sobre el Tercer Reich acabó, Hitler murió para que llegara el Cuarto Reich. Bien, pues ahora empezamos a entender de verdad qué significa todo eso. Así que dejo el artículo que he leído en la descripción del vídeo y nada, les deseo mucha suerte con lo que venga estas semanas, que estén preparados, que ya hemos visto ese ensayo de apagón, ese ensayo de caída total de la civilización, de guerra tribal urbana y bueno,
que nos han tocado tiempos interesantes y tiempos difíciles y que les deseo toda mi suerte y solo puedo decir que la luz prevalecerá porque está dicho que así va a ser. Y en eso tenemos que tener esperanza a pesar de todo. Hasta pronto, amigos.